Y estamos en una serie de predicaciones acerca de que se llama que no haya nada del diablo en mí. ¿Que no haya nada de qué? Ok, bueno, una gran diferencia. Y llevamos 3 predicaciones mirando, analizando, yendo a la palabra de Dios y entendiendo qué es lo que Dios dice acerca del diablo. Y queremos entender esto de una manera que sea lógica, pero espiritual al mismo tiempo, ¿sí? Y hemos ido con la iglesia para poder sacar y para que Dios vaya sacando esas obras que hay. Y quiero decirle que hay más obras del diablo en nosotros de lo que nosotros podemos entender y comprender. Pero si vamos a los principios y a los conceptos bíblicos, vamos a poder entender cómo observar cuáles son esas obras y vamos a poder entenderlo. Entonces, quiero que vayamos con esa mentalidad y vayamos analizando y pensando, bueno, Dios, ¿qué hay del diablo en mí y cómo sacarlo? Y hemos hablado en las últimas semanas que es uno de los retos más grandes de la iglesia. Es un reto inmenso comprender las obras del diablo, el origen del mal y comprender y mirar sus obras y sacarlas a la luz. Y es un reto porque no es fácil. Para hacer y para poder identificar las obras del diablo, uno tiene que tener algo que se llama discernimiento. Y no solamente eso, sino que culturalmente estamos viendo que también estamos en medio de un momento históricamente o una edad moderna en la que desde hace más o menos 100 años el mundo, especialmente la cultura en la que vivimos, esta cultura primermundista, enseña que el diablo no existe y que no hay mal y que las obras del diablo no son verídicas. Pero esto es falso y esto es, creo, también una obra para que nosotros entendamos y perdamos la perspectiva y no creamos que Él existe y Él pueda hacer varias cosas. Y le voy a dar un par de ejemplos que quizás nos ayuden a entender esto. El primero de los ejemplos es que el hombre le ha atribuido al mal o le ha atribuido el mal a un comportamiento psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Al no explicar la maldad de las personas, al no poder explicarlo, el hombre dice, no, lo que pasa es que no tuvieron una buena niñez, lo que pasa es que no tuvieron unos buenos padres, lo que pasa es que no tuvieron una buena cultura, una buena educación. Es decir, hay una premisa que dice que el hombre nace limpio y la sociedad lo corrompe, ¿sí? Pero la verdad, la Biblia dice, el hombre es malo desde su juventud, ¿sí? ¿Y quién le enseña a un niño a mentir? Nadie le enseña, pero hay niños de 2, 3 años que saben mentir y no tienen ningún problema. Parece que viene en ellos y realmente viene en nosotros la maldad. Y por eso es importante entenderlo y entender en el mundo en el que estamos. Pero este mundo, esta sociedad en la que estamos, especialmente estos países en los que vivimos primermundistas, ya se ha visto que no existe el mal. Y entonces cuando una persona hace algo que está mal, le llaman, lo llevan donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y inmediatamente le dicen es esquizofrénico. Y hay obras que usted y yo tenemos que entender que va más allá de simplemente un comportamiento psicológico. No quiero decir que no haya un patrón psicológico en las personas y en este mundo, pero también hay algo que se llama el mal. Hace 4 o 5 días estaba leyendo una noticia de algo que pasó, una sentencia de un juez a una jovencita de 16, 17 años, donde un joven le dio 36 puñaladas en menos de 5 minutos. Y usted dice, esto no es un comportamiento normal, esto es maldad. Y la maldad existe. Y usted y yo tenemos que ahora hacer una labor fuerte en nuestra mente, entendiendo y diferenciando. Una cosa es lo psicológico y otra cosa es la maldad. Y es importante que usted aprenda a hacerlo. Miren, yo vengo de una familia medianamente buena, en donde me enseñaron que la gente era buena. Y para mí entender que una persona es mala es un grado de dificultad alto. Y yo creo que con el tiempo me ha tocado ir haciendo un trabajo de conciencia donde llego a la conclusión de que hay una maldad muy fuerte en el mundo. Y el trabajo detrás de esa maldad es el diablo. Y el origen de esa maldad
tiene un ser y es un ser que sigue trabajando en la vida de la gente, de la familia, de las iglesias. Usted va, por ejemplo, a una cárcel y encuentra casos que verdaderamente no son problemas de patrones psicológicos. Aunque hayan afectado y esa maldad afecte, esas personas saben muy bien lo que están haciendo y simplemente quieren actuar en maldad. Entonces es importante entender esto para poder comprender aún el mundo espiritual. Y es importante que usted y yo comprendamos cómo es que Dios nos lo plantea y que comprendamos la figura de lo que es el diablo y cómo son esas obras en la vida de las personas. Ahora, hay dos mentiras, y si usted quiere anotarlas en sus hojas, usted puede hacerlo bien. Hay dos mentiras que se ven sobre todo en la iglesia. Dos patrones. Uno es que el diablo no existe. Y el otro patrón que vemos es que todo se lo refieren al diablo. Y todo es diablo y todo es espiritual desde ese punto de vista. Y hay que encontrar un balance, y la única manera de encontrar el balance es comprendiendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces tenemos que comprender lo que está pasando a nivel de la cultura y tenemos que comprender lo que pasa a nivel espiritual. Y tenemos que llegar a discernir, ser capaces de entender cuáles son esas obras específicamente en esos tres lugares: nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Ahora, quiero decirle esto: hay un concepto, están las ideologías de género, está las ideologías como el Islam, lo que está pasando por ejemplo en el Estado Islámico, que el mundo cree que ya lo apagaron y no lo han apagado, está todavía encendido, está en muchas partes y están actuando. Y este concepto, estas ideologías, la gente piensa son simplemente ideas malas de unas personas que se las inventaron. Pero cuando usted va al nivel de lo que piden y al nivel de lo que hacen, usted llega a una conclusión: esto no puede ser de una persona. Aquí tiene que haber algo que se llama maldad. Y tenemos que aprender a verlo de esa manera, y tenemos que aprender a trabajar y a entender qué es la maldad y de dónde viene para poder entenderlo. Pero nos llegaríamos, bueno, le quiero dar un ejemplo. Quiero que se imagine en esto que hablamos de que los hijos nacen o el hombre nace bien y la sociedad lo corrompe. Voy a llevarlos a un ejemplo que es muy gráfico y muy sencillo, y es Caín y Abel. Ustedes recordarán qué pasó con Caín y Abel. Caín mató a Abel, y sus padres eran los seres que quizás menos contaminación tenían en sus mentes. Los padres de Caín y Abel habían estado con Dios, caminado con Dios, habían tenido una relación. ¿Qué les faltó? Caín no fue abusado, no tuvo un tío que lo abusara. Caín no fue introducido en las drogas mientras que había crecido en un colegio estatal. Ellos tenían absolutamente todo lo que necesitaban, y sin embargo Caín decidió matar a su hermano. Eso significa que en el corazón de Caín había algo que se llama maldad. No era un problema psicológico, era un problema de maldad. Entonces, en este momento, los gobiernos y la sociedad intenta trabajar o intenta solucionar o darle una respuesta a esto, y desde un punto de vista que tiene que ver con su manera de pensar, de un punto de vista lógico. ¿Y cuál es el punto de vista lógico? Bueno, vamos a hacerle un examen, y este hombre que hizo esto es esquizofrénico, es un enfermo. Pero realmente la palabra de Dios nos dice que hay maldad, hay verdadera maldad en su corazón. El mal existe, y también existe el diablo. Y quiero decirle que tiene más fuerza en nosotros de lo que nosotros pensamos. Les voy a contar que muchas veces, aún como pastor, he entendido y cómo me ha usado Satanás para hacer cosas que no quería hacer, o cosas que ni siquiera me pude ser consciente en ese momento, y cómo ha hecho una obra fuerte y me ha tocado con dificultad deshacer esa obra. Y Él quiere continuar haciendo obras específicamente en usted. Si usted ha venido a Cristo, el cambio que va a haber en su vida es muy grande, y usted va a dejar de ser una persona tal y como lo planteamos, y se convertirá en una persona que se parece a Jesús cada día más. Eso es ser creyente, caminar con Cristo. Ser cristiano es ser parecido a Jesús. Y si el diablo no detuvo esa obra en el que usted se entró y comenzó a querer parecerse a Jesús, va a detener la obra de transformación que usted hace día a día en su vida, o que hace Dios día a día en su vida. Y por eso es importante que usted entienda qué es y cuáles son esas obras del Satanás y cómo funciona. Y la mejor manera para no irnos al extremo de no creer que no existe o de creer que todo es diablo es entender los parámetros de Dios y los fundamentos de Dios. Mire, hay una gran parte de la población creyente
que creen que piensan que Dios no existe, perdón, que Satanás no existe porque tienen miedo. Y tienen miedo de aceptar porque no saben qué es, no saben cómo es, no tienen principios claros. Y entonces por eso a la hora de pensar y aceptar que están sus vidas y aún de detener esas obras y destruirlas en su vida, no son capaces. Y simplemente dicen, bueno, son cosas de la vida. Esto es lo normal de mi vida, esto es lo normal en mi familia. Por eso queremos en los siguientes minutos en esta serie de predicaciones enseñar qué significan y cómo son esas obras que usted y yo como iglesia las podamos identificar. Muy bien, quiero llevarlo entonces a un principio bíblico que hemos manejado todas estas semanas y estas 3 semanas. Y el principio bíblico es que para vencer las obras para vencer al diablo, primero debo quitarle el poder que yo mismo le he dado. Quiero que lo anote allí, y esto es muy importante y lo hemos utilizado a través de todo lo que estamos haciendo. Para vencer al diablo, primero tengo que quitarle el poder que yo mismo le he dado. Y eso es supremamente importante entenderlo. Miren, hay una gran porción de la cristiandad que ora continuamente, ata y desata. Un día lo ata, 5 minutos después vuelven a atarlo, 30 minutos después vuelven a atarlo y se desata y nadie sabe cómo funciona. ¿Sí? Y es porque tiene un concepto que no se sabe qué es realmente, cómo quitarle el poder a Satanás. Y yo quiero que comencemos entendiendo que Satanás puede tener poder en una persona y en una familia porque esa persona se lo ha dado y legalmente se lo ha permitido hacer. Y eso es por el problema del pecado. Entonces quiero que entendamos, si queremos vencer las obras de Satanás en nuestra vida, nuestra familia y en nuestra iglesia, tenemos que comenzar entendiendo que tenemos primero que quitarle el poder que tiene en nosotros mismos. Voy a llevarlo a Juan 14:30. Juan 14:30. Y aquí está la parte de este versículo que quiero que analicemos un segundo. Juan 14:30, en la última parte del versículo dice, porque viene el príncipe de este mundo. Quiero que resalte las palabras porque viene. ¿Por qué qué? Porque viene. Ayúdeme a predicar hoy. ¿Por qué qué? Porque viene. Circula esas palabras, viene. Y lo que estamos diciendo, lo que estamos entendiendo es que se acerca, Jesús estaba diciendo, se está acercando el enemigo. El contexto de esto es la última cena. El contexto de esto es cuando Judas está acercándose a Jesús y está a punto de hablar de lo que va a pasar en su vida. Y del plan o lo que iba a pasar en ese momento donde Satanás entra en esa cena que nos dice. Y el Señor mismo dice que viene, es decir, está presente y está presente en este mundo. El libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 2 o capítulo 3, dice que los cuarteles generales de Satanás, del diablo en ese tiempo, nos cuenta el apóstol Juan, era ya por el tiempo de Éfeso, era en una ciudad como tal. Entonces el diablo está presente. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, quiero que circulen las palabras, él es el príncipe de este mundo. ¿Es el qué? Príncipe de este mundo. Circule esas palabras. Ahora quiero que haga un ejercicio muy importante y sea consciente de esto. Dios no es quien está gobernando en este momento la tierra. Y todo el mundo pensará, sí, Dios es el que gobierna. No puede ser Dios. Si Dios estuviera gobernando en este momento la tierra, entonces las cosas serían diferentes. Pero lo que vemos afuera, lo que vemos en los hogares, lo que vemos en la familia, lo que vemos en los colegios, lo que vemos en la sexualidad del hombre, lo que vemos en todo lo que está pasando, no es Dios. Es simplemente el príncipe de este mundo. Ahora quiero que Dios no lo está, el Señor Jesucristo, cuando se está refiriendo a él, no le está subiendo de puesto, tampoco le está bajando de categoría. Eso es un hecho. ¿Es un qué? Hecho. Anótelo allí sobre esas palabras. Es un hecho. Satanás es el príncipe de este mundo. Es quien gobierna en este mundo. Ahora, para aquellos que son nuevos, voy a contarles lo que dice la historia bíblica acerca de cómo fue esto. Es muy sencillo. Dios decidió que el ser humano fuera quien gobernara el planeta Tierra. Este mundo tenía que ser gobernado por nosotros. Pero usted recordará ya en el capítulo 3, 4 y 5 de Génesis que el hombre esa autoridad se la delegó, se la dio a Satanás. A partir de ese momento el hombre dejó de gobernar y se volvió, en vez de gobernar, se volvió un esclavo de todo. Es por eso que usted y yo al día de hoy el ser humano es esclavo de algo. Y usted dirá, pastor, yo no soy esclavo de nada. No. Todo el mundo es esclavo de algo. Y hay gente que es esclavo del miedo, hay gente que es esclavo del dinero, gente que es esclavo del sexo, gente que es esclavo de las drogas. Todo eso es una esclavitud. Y en el momento en que usted
se suelta y conoce a Jesucristo, usted inmediatamente se suelta de esa esclavitud y comienza a estar bajo la esclavitud o bajo el poder o bajo el gobierno de Dios en su vida. ¿Sí? Y usted comienza a entrar, pero ese gobierno no es para todo el mundo. Ese gobierno es un gobierno individual. Y es un gobierno que se exige o que se ejecuta o que se está continuamente ejerciéndose cuando usted, por deseo propio, voluntad propia, usted se somete a Dios todos los santos días de su vida. Es decir, esta palabra o este proceso de santificación y de estar bajo el gobierno de Dios es bastante complicado porque necesita ser día a día, día a día. Y Dios no nos quita el libre albedrío. Entonces, cuando el ser humano le entregó a Satanás todo el poder de su vida, todos quedamos bajo ese mismo poder satánico que está rigiendo el día de hoy. Por eso es que nuestros hijos se pierden cuando están en el camino, se van a las drogas, se van con el sexo, se casan mal, se divorcian. Por eso es que la enfermedad está en este lugar. Por eso hay tantas cosas que están pasando en este momento. Todo eso va acompañado del pecado en el que está. Entonces usted y yo tenemos que entender que el príncipe de este mundo gobierna en este momento. Pero quiero que vaya a la última parte del versículo y mire lo que dice y léalo conmigo. Y él nada, todos juntos, y él nada tiene en mí. Quiero que circule esas palabras. El Señor Jesucristo estaba diciendo categóricamente: Satanás no tiene nada en mí. Y quiero decirle que esa es la clave para descubrir las obras de Satanás. Es que él no tenga absolutamente nada en usted. Entonces, en los últimos días hemos hablado de 6 o 7 aspectos en los que nos ayudarán a discernir cómo encontrar y cómo operan esas obras de Satanás. Voy a recordarles los primeros. El primero aspecto que usted tiene que entender para conocer este mundo y cómo vencer al enemigo es que el diablo está derrotado. Y si usted no entiende esto de primera mano, quiero decir que ya está usted derrotado. ¿Por qué? Porque las obras del diablo son grandes. No las quiero ni maximizar, pero no le quiero quitar la fuerza que tienen. Son grandes en la vida de una persona. Y si usted, ahora que comienza a vivir en Jesús y comienza a trabajar su vida en Dios, no comprende que Él está derrotado, usted sentirá derrotado y usted sentirá que usted es el que está derrotado día a día. Porque las obras muchas veces no se ven, no se entienden, porque son complejas. Miren, yo les doy esto: un matrimonio bajo una maldición, un matrimonio que no puede salir, totalmente en oscuridad. Quizás el esposo bajo el alcohol o bajo las drogas, la esposa bajo la depresión. Esos son redes satánicas muy fuertes. Y si usted no entiende y no entra con la expectativa y con la perspectiva correcta de Dios, usted dice: este hombre y esto no se puede derrotar. Pero inmediatamente usted entra con el Señor y comienza a caminar con Él, usted recibe una esperanza. Y parte de esa esperanza es que el diablo está derrotado y que tarde que temprano usted lo va a poder vencer. Ahora, para entender esto, también tenemos que entender que cuando hablamos del diablo tenemos que pensar en legalidad. Tenemos que pensar y colocarnos los lentes de abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo ya fue llamado, ya hay una orden de captura y que estamos esperando el momento que llegue nuestro Señor para terminar las obras de Satanás en este mundo. Mire, esas obras van a continuar. Quizás usted no esté muy consciente de esas obras, porque usted y yo vivimos en una pequeña burbuja cada uno de nosotros, y más si usted está en la burbuja de la iglesia. Pero cuando usted va afuera y cuando usted comienza a conocer gente que ha estado en el mundo de las tinieblas, esa gente viene y se convierten algunos de ellos al Señor y comienzan a contar de todo lo que se hace allá afuera en el mundo del oculto, que es bastante grande. Bastante grande. Y si usted y yo no estamos conscientes, vamos a sentir que esto es una tarea que es imposible de ganar. Pero con el Señor sabemos que es posible. Denle un aplauso gigantesco a Dios. Venga. El siguiente aspecto que quiero llevarlo es que el diablo es el padre de toda la mentira. Usted tiene que entender que él es el padre de toda la mentira. Y aquí usted tiene que vivir día a día pensando para poder entender esas obras. Recuerde, las obras del diablo se entienden paso a paso, minuto a minuto en el día suyo. Cada vez como pastor me doy dando cuenta, digo: mire, esto es un problema matrimonial. Y en otros casos dijo: no, esto no es un problema matrimonial, aquí se metió el diablo. Y hay que aprender a analizar las dos, si no usted no gana esta batalla. Pero siempre trabaja con la mentira. Siempre que el diablo trabaja con la mentira. Y el problema de la mentira es que nos engaña y parece que estamos hablando de una tontería, pero el engaño es algo que no entendemos. Cuando usted está engañado, usted es algo que dicen:
pero es imposible que me esté engañando. Mire, le pasa mucho a los padres con los hijos. Uno le dice una verdad a un padre acerca de un hijo y el hijo dijo, no, el padre dice, es imposible. No lo puedo creer. Y el tema del engaño es que verdaderamente produce una ausencia de la verdad que es imposible muchas veces encontrar. Entonces piensa en eso. Las obras del diablo siempre comienzan con una mentira. Y le voy a dar si lo quiere anotar está bien. Cada pecado, detrás de cada pecado hay una mentira. Anótelo allí, le va a estar bien. Detrás de cada pecado hay una mentira. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hombre que es infiel, va a ser infiel a su esposa, él cree una mentira. Esa persona me va a hacer feliz, más feliz a mí. ¿Y cuál es la mentira? Que no va a ser así. Va a ser 3/4 de lo mismo quizás, pero su matrimonio va a comenzar a dañarse. Su matrimonio va a comenzar y se va a entrar en una destrucción, sus hijos. Y al final, el hombre, si pudiera ver lo que va a pasar al final, diría, esto es una mentira. Y nunca dejaría a la esposa de su juventud. ¿Sí? Mire, cuando pensemos en Dios tenemos que pensar en esto. Dios no nos está hablando de un comportamiento. Dios no quiere que usted se comporte bien o mal. Dios lo que está evitando es que nosotros caigamos en quebrantar las leyes espirituales para que el día de mañana el enemigo, Satanás, no tenga nada que decir de nosotros y nada que de él en nosotros, y que pueda detener la obra de Dios. Entonces, cuando Dios está hablando de las obras, de sus obras, de que no quiere que usted, o de que quiere que usted, por ejemplo, no tenga relaciones antes de casarse, lo que Dios está diciendo, le está evitando que el día de mañana Satanás venga el matrimonio de sus hijos y se lo reclame. ¿Sí? Hay una cosa en la vida espiritual que tenemos que entender. Hay algo que se llama la siembra y la cosecha. Y todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no estamos conscientes de cómo funciona el mundo espiritual y cómo Dios creó las cosas. Pero son normas, son leyes, y son leyes que tienen consecuencias. Son leyes que abren una cantidad de cosas. Mira, yo doy un ejemplo muy sencillo, y es que todo lo que usted haga en la tierra escondido, aunque usted se va para Escocia y se mete en un almacén y se roba y viene acá a la iglesia y dice, nadie me vio, quiero que sepa que usted está en engaño. Ya en el cielo lo cogieron. Todo lo que es oculto acá, en el cielo ya es una verdad, es un escándalo. El hombre dice, me voy, salgo con una otra mujer que no sea mi esposa. Dijo, nadie me vio porque estoy en unas vacaciones. No se preocupe, en el cielo está todo grabado. Y Satanás va a pedir eso que usted ha hecho en su vida, además en contra suya. Por eso Dios dice, no quiero que no tenga relaciones antes del matrimonio porque soy aburrido, porque estoy haciendo. No, es porque Él sabe las consecuencias legales que tendrá sobre su vida, y que mañana tendrá que entregar su matrimonio, que mañana tendrá que entregar cosas en su alma, que mañana tendrá que entregar el matrimonio de sus hijos, porque van a ser una consecuencia de lo que usted hizo sin saber. ¿Cuál es el problema? Que la acción la hago el día de hoy, y quizás simplemente comience la maldición 2, 3, 4, 5, 10 años después. Y ahí es como no somos capaces de conectar estas dos cosas, entonces no entendemos el mundo espiritual. Por eso es importante que usted entienda eso. Muy bien, paso a la siguiente. El tercero que dijimos es que el objetivo del diablo es el mismo siempre: robar, matar y destruir. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Robar, matar y destruir. Y quiero llevarlo a esto para que usted pueda entender esto de una manera muy simple. Cuando usted y yo pensamos en robar, matar y destruir, no estamos pensando en que simplemente asesinatos, aunque tenga que ver con asesinatos. El diablo quiere robar, matar y destruir todo lo que usted tenga de Dios en su vida. Si usted comenzó y conoció a Jesús a los 10 años, el diablo va a intentar robar, matar y destruir todo, y usted se desconectó de él, o usted servía en una iglesia, y 20 años después quiero decirle que él alcanzó su objetivo. Le robó, lo mató y lo destruyó. ¿Por qué? Porque su objetivo es matar y destruir todo lo que venga de Dios, así usted esté vivo. Siempre es dañar toda la paz de su hogar, dañar la relación con sus padres, quitar todo lo que usted tenga de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? De una manera sutil. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero ese es el trabajo de Satanás. Siempre es hacer todo. Por eso hay algunas personas que dicen, bueno, pastor, es que yo me desconecté cuando yo tenía 20, 25 años. ¿Y qué pasó? Bueno, ahorita estoy volviendo. ¿Y cuántos años tiene ya la persona? 40 o 50 años. Satanás alcanzó su objetivo con usted. Lleva 20 años matando, quitando y destruyendo su ministerio, su vida, las cosas de Dios. Pastor, es que me divorcié y bueno, y encontré otra pareja. No se preocupe. Él alcanzó su objetivo. Todo lo que tenía de Dios en usted, Él lo quiere matar, robar y destruir. Tenemos que aprender a pensar como la Biblia piensa. Muy bien, y cuarto, el diablo siempre trabaja en nosotros de la misma manera como comenzó.
Eso es, para mí siempre ha sido muy impresionante. Dicen todos los grandes teólogos que el diablo nunca tiene algo nuevo para hacer en su vida, pero siempre trabaja con aquello que trabajó hace muchísimos años. Le estaba contando hace unos días, hemos usado un ejemplo, que esa es la persona que fue abusada a los 8 años. Miren, una persona es abusada, un joven, un hombre es abusado a los 8 años de edad, quizás por un X cantidad de tiempo, está totalmente equivocado. Lo que le pasó es una obra satánica, pero cuando tiene 50 años todavía en su mente sigue siendo un hombre abusado. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es que esa persona quede para siempre dañada desde el comienzo y desde su niñez. Por eso es que todos los grandes trabajos que Satanás hace en la vida de una persona casi siempre los hace de niño. Mire, este hombre de 50 años tiene armas en su casa, es fuerte, es gigantesco, nadie se le acercaría, puede tener guardaespaldas si quiere. Sin embargo, en su mente sigue siendo un hombre abusado. ¿Por qué? Porque Satanás logró el objetivo de engañarlo y trabajar toda la vida en él el mismo dolor que tenía. Entonces quiero que piensen eso. Si quiere entender las obras de Satanás, tiene que entender que va a trabajar con su niñez y que siempre va a trabajar de la misma manera. Yo conozco gente en la iglesia que su problema es el rechazo. Siempre Satanás le va a mirar por allí. Que su problema fueron las drogas, que su problema es el sexo, que su problema es el alcohol. Aún siendo cambiados por el Señor, tienen que trabajar todas sus áreas de debilidad. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a usar las áreas de su vida. Si usted es una persona resentida, tiene que cuidar ese resentimiento hasta el día que se muera. Lo he visto en pastores, lo he visto que aún todos los que cayeron en su momento, que Satanás fue como sacando de la vida creyentes y alejándolo de Dios, se fueron por la misma área que tenían de debilidad. Entonces piensen eso, cuide sus áreas de debilidad. Hasta el último día debe de cuidarlas. Muy bien, quiero llevarlo entonces ahora sí al quinto aspecto de lo que dice la Biblia de cómo trabaja el diablo. Y el trabajo del diablo es imperceptible. Quiero que lo anote allí. Es imperceptible, pero no imposible de detectar. Y quiero que anote esto también. El diablo tiene terreno en su vida. El diablo tiene un terreno físico, un terreno que tiene en esa vida. Pero a veces pensamos que tiene simplemente un terreno, y aunque hay ciudades, quiero que sepa que hay ciudades y países enteros. Contaba un misionero que para compartir de Jesús en las fronteras de Brasil, dice que tuvieron que pasar a las personas que les estaban compartiendo al otro lado de la frontera. Eso se llaman espíritus territoriales. Y se lo explico de esta manera. Es decir, intentaron con una persona y con un grupo enseñarles, estaban en Brasil y no les entraba el evangelio por ninguna parte. Parecía que había una barrera. Y pasaron al siguiente parte del país, al otro país donde estaban. Debería ser, no sé si es Venezuela o no sé si era Colombia, cuál era el que estaba allí, en la Amazonía. Y allí las personas sí recibían de Jesús. Mire, cuando usted va a Israel es fácil orar. Es tan raro que usted entra y es una facilidad orar. Cuando los hombres se van de vuelta, por ejemplo, a Colombia, se pierden. Hay que mandarlos con compañía. ¿Por qué? Porque hay lugares que están asignados con fuerzas y que son asignados con lugares espirituales y donde son reclamados por potestades que realmente pueden y tienen una potestad entre ese lugar. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, ¿cuál es? La soledad. Todo el mundo, casi la gran mayoría en Inglaterra experimenta soledad. Una de las cosas buenas de la iglesia nuestra es que cada 8 días es una fuente de familia. Entonces, como empezamos a las 7, 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, terminamos, es decir, la gente, los últimos que salen son a las 8 de la noche. La gente siente un deseo, una familiaridad que los hace sentir, que les hace que la soledad se vaya. Y es una de las herramientas que Dios utiliza acá. Entonces ahora quiero a mostrarle cuál es el terreno en su vida y cómo es ese terreno que pasa. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 27. Mire lo que dice en el versículo 27. Ni deis lugar, ¿ni qué? Al diablo. Ok, quiero que circule las palabras ni deis lugar, no den lugar. El diablo, dice Pablo, no le pueden dar lugar. Tiene un terreno, y un terreno en el caso nuestro es espiritual, emocional, físico. Hay personas en las familias que el diablo tiene todo el terreno de la vida familiar de la persona a nivel financiero, que tiene todo el terreno a nivel emocional. Yo les he contado algunas veces que yo vengo de una familia con varios tíos y 10 se casaron, tíos y tías, y hay 9 matrimonios quebrantados. Para mí es muy fácil entender que en toda mi familia
El Satanás tiene un terreno y el terreno son los matrimonios. Y tiene todo cubierto para ese momento, hasta que llegó a nosotros, porque nosotros entendimos lo que Dios había hecho y dijimos, para acá no puedes pasar más. Ahora, mire cómo se le quita el poder del terreno a Satanás, aunque es imperceptible. Usted no sabe cómo se mete. Es tan difícil entender el trabajo de Satanás, aún como pastor. Usted pensará que uno lo tiene todo, en inglés se dice figure out, pero uno es muy complicado saber, y cada situación tiene que ser verdaderamente discernida con un concepto y con una claridad importantísima para poder entender. Ahora, quiero que anote qué es discernimiento. Y eso es una de las herramientas más importantes para usted y para mí. Discernimiento es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo natural y lo espiritual. Es decir, la vida cristiana tiene que vivirse con discernimiento. ¿Con qué? Discernimiento, para que usted pueda entender día a día cómo funcionan las cosas espirituales. Y me temo decir esto: la gente no tiene discernimiento, porque el discernimiento necesita, que una persona necesita entender y tener discernimiento, necesita depender de Dios todos los días. Y es complicado, porque en cada situación usted dice: ¿qué será lo que le pasa a mi hijo? ¿Tiene rebeldía? ¿Está atacado? ¿Es una maldición? ¿Qué será lo que le pasa a mi familia? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y hay personas que dicen: no, yo voy a hacer esto, sin pensarlo, porque no tienen discernimiento. Pero cuando usted entra a la presencia de Dios y cuando usted entra a buscar a Dios, usted tiene que darse cuenta de qué será, cómo actúo en este momento. La Biblia nos dice que el rey David, cada vez que entraba en una batalla, se detenía antes de comenzar la batalla y pensaba: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? El hombre estaba muy convencido de que no tenía la capacidad para entender lo espiritual y lo natural. Quiero decirle, usted y yo no tenemos esa capacidad, a no ser que la ejerzamos en la vida cristiana y que la ejerzamos a través del Espíritu. Entonces piensa en eso. El discernimiento es una de las herramientas más importantes que usted tiene que entrar y que tiene que aprender a manejar en su vida. Y pocos lo tienen. Pocos tienen discernimiento. No, pocos no lo tienen. Pocos quieren ejercer el discernimiento. Porque el discernimiento hay que detenerse y hay que pensar situación por situación. Y uno quiere acelerarse, uno todo quiere afanarse por todo. Y no, si tengo que esperar para solucionar esta situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo. Pero el discernimiento es una práctica de obediencia. Y ahorita vamos a hablar de eso en unos segundos más. Ahora, entonces quiero que vaya conmigo al versículo 28. El versículo 27 nos dice: no den lugar al diablo. Y el versículo 28 nos da la solución. Y no nos dice: átenlo, sáquenlo fuera de la iglesia. No, nos da la solución, y la solución es la siguiente: el que hurtaba, no hurte más. Quiero que circule las palabras: el que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más. Repitan conmigo: el que robaba, no robe más, sino trabaje. Le sigo leyendo: haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, quiero que circule las palabras: para que tenga que compartir. Entonces quiero darlo de esta manera. En este momento yo me robo este celular que está aquí y quiero que lo vea. ¿Cómo me gana terreno Satanás? Yo vengo, me robo el celular, lo pongo en mi bolsillo. Meses después ando con el celular. Satanás sabe y dice: este celular que tú tienes no es tuyo. Ese celular le pertenece a alguien. Primero que todo, Satanás me ayudó a robarme ese celular. Me dio la idea: ¿por qué no te robas ese celular? Segundo, me comienza a acusar, que vamos a verlo en unos segundos, que es una de las herramientas más fuertes de Satanás. Pero lo que hace es ganarme terreno y dice: caíste en mi trampa, te acostaste con quien no debías acostarte, hiciste esto, robaste a tu jefe, has caído en mi trampa y ya tienes terreno. Y ya yo tengo terreno en tu vida, ya tengo terreno en tu familia, tengo terreno en lo que haces, tengo terreno en todo. Entonces el apóstol Pablo nos dice: quítele en terreno a Satanás. ¿Cómo? Dejen de pecar. El que robaba ya no robe más, para que le cierre toda la puerta. Y no solamente dice no lo robe más, sino que ahora le dice: trabaje y comparta con los demás. Voy al siguiente versículo, vaya conmigo al versículo 29. Da otro ejemplo. Dice: y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ninguna qué? Ok, quiero que circulen las palabras: ninguna palabra corrompida. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Mire, tiene que entender esto. Lo están escuchando.
lo están escuchando. Hay ángeles que escuchan y que están grabando todo lo que nosotros estamos diciendo. Lo estoy diciendo de una forma coloquial. Mire, le doy el ejemplo. Allá en el libro de Daniel capítulo 3 nos habla de que él tiene un sueño, en el 4 que tiene un sueño donde Dios se lo da y le dice: el rey Nabucodonosor, te he escogido yo, pero quiero darte este sueño. Tú tienes el ego muy alto. En un año, le da un sueño y le dice: tú vas a caer y vas a estar mal si no cuidas tu orgullo. Bueno, el rey Nabucodonosor pasa un año después del sueño que había tenido, se asusta inmensamente. Dios le muestra lo que va a pasar, le demuestra que va a caer durante 7 años, que se le va a crecer el pelo, que se va a enloquecer literalmente, y que la única manera es que levante sus ojos al final de los 7 años y mira al cielo y reconozca que Dios es Dios. Miren, al año, después de haber recibido el sueño, de ese susto tan tremendo, va caminando por los jardines, y en los jardines de Babilonia, usted se lo puede imaginar, y mira y solamente piensa esto y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Dice en la Biblia que inmediatamente un ángel del cielo cayó y el hombre cayó enfermo durante un periodo de 7 años. Se cumplió toda la palabra de Dios. ¿Y por qué se cumplió la palabra de Dios? Porque hay un ángel vidente observando todo lo que pasa. Entonces yo quiero que piense y vuelva a usar la analogía. Todo lo que hacemos en la tierra, aunque parezca secreto, ya es un escándalo en el cielo. Entonces Pablo nos dice: no le den lugar al diablo. ¿Cómo? No pequen más. Iglesia, tiene que entender, si usted como padre bebe y es alcohólico, usted está entregando a sus hijos al alcohol. Si usted cree que una cana al aire, que la pornografía no es ningún problema, usted le está entregando legalmente sus hijos y su familia a Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, y esa consecuencia Satanás la utiliza para quitar el terreno de nuestra familia y al final tener toda la familia bajo el mismo gobierno, y ninguno puede levantar la cabeza. Todos alcohólicos, todos divorciados, todos tristes, todos deprimidos, todos con problemas, y la gente que está allí no sabe cómo salir. ¿Por qué no sabe cómo salir? Porque no entiende las obras del diablo en su vida. Y eso es lo que Dios nos llama: entiendan las obras. Parte de lo que Dios nos dice es: comiencen a entender. Van a caminar, van a ser parecidos a mí, pero necesitan entender qué es del diablo, qué es de ustedes, cuáles son sus problemas. Muy bien, lo llevo ahora a Lucas capítulo 10, versículo 17 y 18. Ahora le quiero enseñar algo que es para mí alentador y muy importante, y me ha pasado muchísimas veces. El otro día, hace muchos tiempos, bueno, hace un par de años, tuvimos un joven que tuvo un problema de persecución legal. Había hecho algo en el pasado y de repente se levantó Satanás a reclamar su vida. De esos momentos donde uno dice, como si se hubiera abierto un hueco delante de esa persona y el infierno estuviera reclamando todo. ¿Qué significa esto? Miren, hay muchas cosas que hicimos en el pasado, y Satanás puede venir a reclamar esas cosas muchas veces si usted no está legalmente bien con Dios. Y legalmente bien con Dios es su relación con Cristo. Y este joven abrió puertas y de repente se levanta en una gran persecución, y él hace una siembra muy grande para poder detener eso. No supimos cómo trabajó, solamente teníamos la palabra que decía: haz esto, cumple esto delante de Dios. Y el hombre cumple eso, inmediatamente se bajó el escándalo que estaba presente para esa persona y para su familia. Nunca vimos demonios salir, pero cuando Dios interviene, sí los ve salir. Amén. Dale un aplauso a Dios. Mire lo que dice Lucas 10, 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría a Jesús que hasta los demonios obedecían cuando usábamos tu nombre. Y eso es fascinante. Es decir, hay momentos que uno como pastor o uno de su vida creyente, usted va a orar y va a intervenir y de repente las cosas se detienen. Pero usted no ve el mundo espiritual. Pero note lo que dice el versículo 18 y le va a encantar. Mire lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Dijo sí. ¿Qué dijo? Sí, circula la palabra sí. Sí, les dijo. Ese es el Señor diciéndonos: sí, es así el mundo espiritual. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y escuche, vuelva a ver esas palabras. Quiero que las mire en pantalla o en su hoja. Mire lo que dice el Señor: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Puede que usted y yo no veamos nada, pero en el mundo espiritual
hay una caída determinada. Cuando Satanás y una obra de estas, Dios la descubre por algún motivo, en algún momento, en alguna circunstancia, y entra a la vida de una familia, la familia simplemente recibe descanso y sereno, pero el mundo espiritual pasa algo. Y esas son las palabras. Eso tuvo que haber sido dejado para que nosotros entendiéramos que las cosas y la lucha espiritual que tenemos tiene un efecto gigantesco en la vida de las personas y en el mundo espiritual. Denle un aplauso gigante, venga. Bien alto. Entonces, él tiene terreno, él quiere tomar terreno en su familia y es imperceptible, pero no es imposible. Cuando Dios pone el ojo, lo detectamos. Muy bien, lo quiero llevar al punto número 6. El punto número 6 o el aspecto número 6 en cómo podemos nosotros identificar las obras, cómo operan las obras del diablo en nuestra familia, en nosotros y en nuestra iglesia, es comprendiendo que el ataque favorito del diablo es la tentación y la acusación día y noche. Anote esto. Esto es muy importante que usted lo entienda. Y la Biblia es categórica en esto. Satanás, el ataque más esencial que tiene frente a los creyentes consiste en dos cosas: la tentación y la acusación de día y noche. Y quiero que piensen eso en estos momentos, porque usted ha batallado muchísimas veces antes de que fuera creyente, y ahora que usted es creyente, eso se va a incrementar muchísimo más. Porque en su búsqueda de Dios de día y de noche, en todo el tiempo, usted va a sentir un incremento de tentación y acusación día y noche. Lo voy a abrir esto con una pequeña historia de algo que me pasó. Volví hace unos años de Israel y recuerdo haber estado orando 2 o 3 semanas después de haber llegado de Israel, y comencé a recordar un pecado que había hecho antes cuando era creyente, ¿sí? Y de repente ese pecado no se pudo salir por semanas enteras. Llevaba 2 semanas peleando en mi mente con un solo pensamiento obsesivo. Recuerdo que tuve que llamar diciéndole a Dios: Dios, ¿será que es que tú no me has perdonado? Y recuerdo una intervención divina. Dios utilizó una persona y me llamó y me dijo: David, acabo de tener un sueño contigo. Estos eran mis superiores y me dijo: el sueño que acabo de tener contigo es que te morías, pero volvías a vivir y no, algo en este contexto ya no lo recuerdo bien, pero nada pasaba contigo, Dios te ayudaba. Y yo entendí con ese sueño que había una obra satánica en mi vida en ese momento. Y estamos hablando de pastor y estamos hablando de la acusación. Entonces quiero que piensen esto, que es muy importante. Ahora, anote esto que le voy a decir. En todos los años que he tratado con Satanás, que tratamos con Satanás, llegó a una conclusión: Satanás nos hace hacer algo y luego nos acusa. Satanás va a hacer que usted haga algo y luego lo acusa. Va a decir: roba, y siempre le va a decir: ¿ves cómo eres de ladrón? Acuéstate, ¿ves que eres una persona fácil? Pelea, defiéndete, y luego le dice: eres la peor persona que ha podido existir. Eres un peleón, no tienes nada que ver con Dios. Esa es la obra de Satanás. Casi siempre he visto que ocurre así. A veces pensamos: no, es que yo fui el que pequé, porque pensamos de nuestra propia mente. Y por supuesto que está algo que se llama libre albedrío, pero Satanás va a usar que pequemos y luego nos va a hacer que nos sintamos mal. La siguiente cosa que le quiero decir es que, y anótelo, que la acusación siempre va a ser, la acusación y la tentación siempre va a ser en primera persona. ¿Va a ser en qué? No escuché. ¿Va a ser en qué? En primera persona. Ok, quiero que entienda esto, que es muy importante. ¿Cómo va a venir la tentación y la acusación? Siempre que usted sea tentado y acusado por Satanás, es un pensamiento en usted mismo que se dice: yo soy malo, no sirvo para nada. Satanás no le va a decir: tú eres malo, David. Satanás va a decir: yo soy malo, David. Y me lo va a decir tan cerca de mis oídos, y va a ser su influencia tan fuerte, que yo voy a creer que soy yo el que estoy hablando. Yo mismo he llegado a la conclusión de que soy malo. Entonces la tentación siempre va a venir, y la acusación en primera persona. Es la herramienta favorita de Satanás, en primera persona. Ahora, si es cierto que él va a utilizar otras personas para llevar y para decir, como los jóvenes dicen: oye, ¿por qué no robas? ¿Por qué no te acuestas? Si eres tan fuerte, ¿por qué no te tiras de este edificio? Si haces esto, ¿por qué no haces esto? Siempre va a ser así, igual, si es de afuera. Pero cuando usted está y esa influencia es personal en usted, siempre es en primera persona. Ahora, le voy a dar 2 herramientas, anótelas allí si quiere, 2 herramientas importantísimas para combatir la tentación y la acusación, y luego vamos a ver a qué se parece. La primera herramienta es aprender a obedecer a Dios.
Es importantísimo e imperante que usted aprenda a obedecer a Dios. Es de las cosas más importantes que hay. ¿Por qué tiene que aprender a obedecer a Dios? No solamente le voy a decir usted tiene que obedecer a Dios, sino que debe de aprender a obedecer. Lo voy a contar por qué. Porque usted y yo estamos hechos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos habla por su espíritu a nuestro espíritu. ¿Nos habla por dónde? De su espíritu a nuestro espíritu. Ok, quiero que anote esto, lo dibujo, haga lo que quiera. De su espíritu a nuestro espíritu. Y Él nos va a hablar y nos va a guiar día y noche, todo el tiempo que nosotros necesitemos que nos guíe. Pero nos va a guiar de esta manera: su espíritu le va a hablar a nuestro espíritu y nuestro espíritu va a hablar a nuestra mente. ¿Ok? Y entonces, si mi mente decide ejercer el libre albedrío en pos de Dios, va a obedecer. Es decir, Dios me va a decir: David, no te metas por aquí, vete a la derecha. ¿Estamos? Y Satanás nos va a influenciar no a nuestro espíritu, sino directamente a nuestra mente. Es por eso que a veces tenemos pensamientos tan fuertes. Mire, yo he pensado en matar como pastor. Días y paso voy manejando y como quisiera destruir y matar. Y no quiero decirle y no quiero quitarle la fuerza al pecado, pero sé que esos pensamientos no son míos y sé de dónde vienen esos pensamientos. A través de que he venido caminando con Cristo estos años, identifico tres tipos de pensamientos: los pensamientos de Dios. ¿Cómo sé cuáles son los de Dios? Son cosas que yo nunca me imaginaría hacer, que son muy buenas. Digo, wow, esto es maravilloso. Cuando me doy cuenta digo, me acaba de venir una idea, pero esto no puedo ser yo no soy tan inteligente. Los pensamientos míos, que son muchas veces vacíos, y los pensamientos de Satanás, que me llevan a hacer algo que yo nunca haría, y por eso los puedo identificar. Y yo he tenido deseos de matar, aún como pastor, y muchos otros deseos. He tenido muchos pensamientos que sé y los he aprendido a identificar. Y cuando los identifico digo, esto no es mío, esto no. Y gracias a Dios que esos pensamientos no me han llevado a donde me deberían de llegar. Ahora quiero que anote allí, ¿por qué es importante entender esto? Porque la batalla más grande que usted vive, la vive en su mente. ¿Y cuál es la batalla? La voz del diablo y la voz del Espíritu Santo en su espíritu, para que usted pueda hacer su voluntad. Ahora, ¿por qué es importante obedecer? Porque usted va a obedecer. Obedecer es la capacidad de hacer o una cosa o la otra. Mire, le voy a dar este ejemplo para poderlo comprender de una manera más amplia. Dos tipos de jóvenes. El tipo de joven que su mamá le permitió hacer lo que le dio la gana. Bueno, el muchacho no tenía, desde el principio le dijeron: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres ver? 3 o 4 años, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Todo le dejaron que el joven eligiera toda su vida. Ese joven no sabe obedecer. Y está el otro, que es un mal ejemplo, y es una mamá, unos padres supremamente rígidos, y que le enseñaron a ese hijo a obedecer, aunque fuera a las malas, a palo o a lo que fuera, pero aprendió a obedecer continuamente. Cuando los dos llegan al evangelio, aquel que obedece le es fácil la vida cristiana, y aquel que no sabe obedecer no sabe cómo llevar la vida cristiana. Por eso es importante que ustedes y yo enseñemos a nuestros hijos a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a decir a nosotros, y nosotros todavía tenemos la elección de decir voy o no voy. Y la tentación y la acusación nos llevan a tomar una decisión en nuestra vida, y es una decisión importante. Entonces necesita aprender a obedecer, necesita ejercer el músculo de la obediencia. Por eso es que Jesús dice: vayan y hagan discípulos, y lo primero que tiene que enseñarle a cada discípulo es aprender a obedecer. ¿A obedecer qué? La voz de Dios. Ahora, digamos que usted viene de una familia donde usted pudo hacer lo que quería desde el principio. Usted ha sido un rebelde de aquellos que subieron y bajaron a la luna y montaron en globo, hicieron de todo. ¿Qué le toca hacer? Aprender y decir: Señor, tengo que obedecer. Y obedecer es: tengo que hacer tu voluntad, tengo que hacer tu voluntad. Por supuesto, aquel que le tocó duro no va a tener ese problema. Va a tener un problema de resentimiento. Uy, mis padres fueron tan duros conmigo, ¿por qué quieres que haga? Bueno, lo hago. ¿Por qué? Porque aprendió a obedecer. La obediencia es el gemelo, es la herramienta que trabaja con el discernimiento. No hay discernimiento sin obediencia, porque Dios no le va a decir a nadie lo que debe hacer si no lo va a obedecer. Entonces,
Le replanteo esto, ya anótelo allí. Si quiere seguir a Jesús, tiene que aprender a obedecer. Oh, pastor, pero es que no quiero que me metan en una y me laven el cerebro. Y lo siento, la única manera de seguir a Cristo es obedeciendo. Porque usted no va a querer y usted va a tener que aprender. Y obedecer significa hago tu voluntad porque tú me lo estás diciendo. Amén. Dele un aplauso a Dios, venga. Muy bien, entonces voy a enseñarle rápidamente. Usted tiene dos cuadros allí. Le voy a enseñar cómo funciona la tentación. ¿Cómo funciona la tentación? En la tentación, Satanás me hace pensar que soy más de lo que yo soy. Es cuando usted se cree lo mejor. Eso es una tentación. La tentación consiste en ponerlo en algo mejor. Yo soy mejor. Yo puedo más de lo que dice Cristo que soy. La tentación me hace hacer lo que no debo. La tentación, cuando viene a su vida, le dice: coge la mujer que no es tuya, o ponle los ojos. Esa muchacha está buena, ponle los ojos. Uy, ese muchacho, venga, yo lo traigo. Eso es lo que hace ser la tentación. La tentación me hace hacer algo que no debo. La tentación me hace sentir que me merezco todas las cosas. Mire, yo he trabajado muchos años, yo tengo tanto, una cana al aire, no importa. Esa es la tentación de Satanás. Una canita al aire, no importa, yo puedo hacerlo, si es un cigarro, si es esto, si es lo otro. No sé cuál es la tentación en su vida, ¿sí? La tentación me hace sentir que soy capaz, que todo lo puedo. La tentación es una mentira, que todo lo puedo. La tentación oculta la santidad de Dios. No sé si lo tenemos aquí, creo que no, ¿no? ¿Sí? Vale, tenemos hasta 4. Ok, muy bien. La tentación, piensen esto. La tentación oculta. Satanás lo que quiere hacer cuando nos tienta es ocultar la santidad de Dios. Es decir, a Dios no le importa lo que hagas. La acusación, vamos a mirar la acusación rápidamente, me hace pensar menos de lo que soy. Cuando una persona, Satanás la acusa, se siente como una basura. Yo no puedo, no me detiene, yo soy lo peor, Dios no me ama. La tentación no me deja hacer lo que debo hacer. Usted quiere ver una persona, la acusación. Usted quiere ver una persona que no sea capaz y que esté detenida en el ministerio. Es una persona que se sienta culpable. Tú eres el peor de todos. Tú no te mereces nada. Tú no puedes servir a Dios. Es la acusación. Usualmente después de pecar. ¿Ves? La acusación me hace sentir que no me merezco nada de Dios, ni siquiera su amor, ni siquiera la cruz. La acusación me hace sentir culpable e incapaz. Y la acusación lo que hace es ocultar el amor de Dios. Es increíble. La tentación oculta la santidad de Dios. La acusación oculta el amor de Dios. Yo quiero que usted deje eso caer a su corazón en este momento. La tentación es pensar más de lo que usted es. La acusación es pensar menos de lo que yo soy. Y eso es una lucha que usted tiene continuamente. No te van a oír, eres malo. Son esas palabras que Satanás utilizó con sus padres y con nuestros padres cuando éramos pequeños, muchas veces con una persona, y nos acusó. Y la gente está frenada y uno dice: esta gente está llena de talentos. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué sus vidas están perdidas en el alcohol, en el cigarrillo? ¿Qué es lo que pasa si es que lo tienen todo? La acusación es aquella palabra que escucha la mujer que es bonita y dice que cree que es la más fea de todas, y que le dice continuamente: no puede, no puede, no puede y no puede. Entonces la deja frenada totalmente. Eso es la acusación. Y la tentación es aquel que no se detiene en nada y hace todo lo que le viene a la mano. Y Satanás lo destroza completamente. Le voy a dar 2 ejemplos de una y una, ¿sí? En la tentación, ejemplos de tentación, cuando nos muestran la carnada pero esconden el anzuelo. ¿Qué significa eso? El hombre ve la mujer guapa, la mujer buena, la mujer bonita, y le muestra. La tentación dice: cógela, pero no alcanza a ver las consecuencias de su matrimonio roto. Ahí usted está teniendo una tentación. Adelante, no importa, rebélate contra tu jefe, pero usted no se imagina que 2 o 3 semanas va a tener un problema sin sueldo y sin nada. ¿Qué pasó? Cayó en tentación. Le mostraron el cebo, pero no le mostraron el gancho. ¿Cuántas veces ha caído usted en tentación? La tentación nos muestra el pecado como una virtud.
La persona que es orgullosa dice, no, es que yo soy de buena familia. La persona que es tacaña dice, no, yo soy buen administrador. La persona que controla dice, no, es que quiero simplemente administrar. La persona que tiene un problema con la sexualidad, no, es que yo tengo. La tentación es, no te preocupes porque tú eres libre y por eso puedes acostarte con quien quieras. Otro ejemplo de tentación en primera persona es cuando muestran la debilidad de los líderes o de las personas que están en autoridad. Si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Si mi papá lo hace y ese es así, es como si él dice, si él lo hace mal, yo también tengo todo el derecho a hacerlo mal. Es típico, ¿nunca lo ha escuchado usted en su mente? Cada rato digo, si este lo falla, ¿por qué no lo voy a hacer? Y es un pensamiento en primera persona. Otro ejemplo de tentación, cuando se exagera la misericordia de Dios. Lo puedo hacer porque Dios me va a perdonar de todas maneras. No, yo salgo, yo hago, no, si Dios es bueno conmigo, me perdona. Otro ejemplo, cuando trae amargura al sufrimiento. ¿Qué significa eso? Cuando usted está en medio de un sufrimiento, Satanás lo tienta a usted para que usted no sufra más. Digo, no sufras, que es que no vale la pena sufrir. Y usted va todos los años en todo su servicio a Dios, en todo lo que hace, y usted a veces se le viene a la mente, sí, ¿será que sí vale la pena? ¿Será que sí vale la pena sufrir por este matrimonio? ¿Será que sí vale la pena sufrir por esto y trabajar en este matrimonio y en esto? Es Satanás intentando acabar con su matrimonio. Digo, no luche más. Recuerde que aquellos que llegan hasta el final y a la meta son los que luchan. El que no lucha hasta el final no llega a la meta. Usted puede luchar 2 días y puede ser bueno, pero la gente indispensable es la que lucha todos los días. Le voy a dar algunos ejemplos de acusación. La acusación pasa cuando nos enfocamos en el pecado más que en Dios. Entonces, eso que usted tiene, que su pecado es más importante. Satanás le hace pensar que su pecado es más grande que el amor de Dios, que lo que usted hizo hace muchos años, como me pasó a mí, y que dijo, esto es más grande que el amor de Dios. Y yo, no, Dios, pero y usted siente esa acusación en su mente. Cuando nos obsesiona con pecados que pasaron, pero que usted no puede cambiar. Miren, algunos vienen o venimos de un lugar o de sean tantas cosas que han pasado, donde usted mató, donde hizo tantas cosas, y esas personas dicen, bueno, pero ¿cómo me perdona Dios? Bueno, Dios lo perdona, pero la acusación de Satanás le va a hacer sentir a usted todos los días que usted es una mala persona. Cuando usted piensa que lo que le está pasando es un castigo de Dios, eso es pura acusación de Satanás. ¿Ves? Estás mal porque es un castigo de Dios. O cuando usted piensa que solamente le está pasando a usted. Por ejemplo, cuando viene, esto es muy común, los padres dicen, yo soy el peor de los padres. ¿Sí ven? Soy el peor, soy el más desgraciado, yo no soy un buen papá, no soy una buena mamá. Es pura acusación del diablo, porque usted se va a dar cuenta y las demás personas están pasando lo mismo en muchos casos, porque son problemas de crianza con los jóvenes. En todo caso, Satanás va a intentar detener su obra, la obra de Dios en usted, si lo acusa. Muy bien, rápidamente vamos a saltar a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3. Y voy rápidamente a mostrarles cómo funciona la acusación en la Biblia y cómo funcionó en Jesús, o cómo Jesús pudo levantarse en contra de esta acusación. Mire, necesita entender esto, porque esto va a ser pensamiento tras pensamiento. Usted no puede controlar la cantidad de pensamientos que tiene diarios, pero sí le puedo asegurar una cosa: son pensamientos malos, son pensamientos buenos y son pensamientos vanos. Debemos, si queremos continuar y caminar bien con el Señor, necesitamos aprender a diferenciar esto a través del discernimiento. Si no lo hacemos, esos pensamientos nos van a alejar. Mira, ¿cuántos de ustedes han llegado a la iglesia y sabe qué piensan? Regálame su atención, iglesia, acá. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la iglesia y dicen, hoy no me van a aceptar en la iglesia? Y no vuelven. Hace algunos años estábamos comenzando la iglesia y comenzó una pequeña vigilia. Y era un viernes en la noche. Y vino una persona nueva, un gran líder nuestro, un gran amigo de nuestro, que se llama Luis. Y estaba en la vigilia y habían unos 8 o 10 personas en esa vigilia. Y recuerdo que cuando estaban en la vigilia, había una persona que estaba embarazada que se llama Juliana Vela. Ella había perdido a su bebé en ese momento, lo perdió. Esa noche esa mujer salió, estaba embarazada en ese momento y salió hacia el hospital. En el hospital pierde su bebé esa noche. Ese hombre había estado en su primera visita de iglesia. ¿En cuál visita?
¿No se escucha? ¿Cuál visita? La primera visita de iglesia. ¿Sabe qué dijo él? Ella acabó de perder a su hijo porque yo estaba allí. No es una bobada, es una cosa tremendamente fuerte. Nos tocó buscarlo y decirle: Luis, ¿por qué no volviste a la iglesia? Hasta que él en su corazón abrió el pensamiento y por fin tuvo una luz de libertad y dijo: porque yo pensé que yo era el causante de la muerte de ese niño. Donde yo estaba producía muerte. Le tomó un mes para que esa persona pudiera venir a la iglesia. ¿Saben cómo? ¿Saben qué tuvo que hacer? Tuvo que venir a preguntarle a Juliana y decirle: Juliana, dime una cosa, ¿tú estabas enferma desde antes o solo a partir de esa noche? Y Juliana le dijo: era un problema que tenía ya varios días. Las obras de Satanás son muy fuertes. Si usted y yo no aprendemos a identificarlas, van a detener todo lo que está haciendo. Usted va a decir en su matrimonio: no vale la pena, es normal, la gente se divorcia. Yo estoy en medio de una conversación cuando he aprendido esto de las maldiciones y las bendiciones y veo que toda mi familia está divorciada y comienzo a inquirir y analizar qué es lo que estaba pasando y le comento a mis tíos y a mi familia. Su respuesta, ¿sabe cuál fue? Es normal, las familias se divorcian. De 10 familias, 9 divorciadas, eso no es normal. Quiere decir, ahí en esa familia había un terreno. Cuando comencé a escarbar para arriba y a mirar qué era lo que estaba pasando, mi abuelo había sido infiel, mi bisabuelo había sido infiel, y de ahí para arriba había una cantidad de generación donde Satanás tenía no solamente terreno, tenía templos, tenía casas, tenía todo. Tenía un complejo turístico hecho en toda la familia. Hasta que nosotros como familia decidimos: no podemos admitir que Satanás nos quite más terreno. Nos tocó comenzar a aprender y ahí comenzó a haber libertad en la vida familiar nuestra. Entonces quiero que piensen eso unos minutos. Muy bien, rápidamente pasamos por Lucas capítulo 4 versículo 1 y con esto terminamos. Grupo de alabanza puede acercarse. Entonces Jesús, lleno del Espíritu. ¿Quién? Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Dice: regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Quiero que circulen las palabras: fue guiado por el Espíritu en el desierto. Versículo 2: donde fue tentado por el diablo. Ahora quiero que circulen las palabras muy claramente. Fíjense en esas palabras: fue tentado. ¿Qué fue? Tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo. Circule esas palabras. Durante 40 días. Día y noche, Satanás nos dice, nos dice el libro de Apocalipsis, que al final quien fue echado era el acusador de los hermanos. Vamos a ver eso en unos minutos. Pero note lo que dice. Dice: fue tentado durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Quiero que analicemos esto de la tentación. Versículo 3: entonces el diablo le dijo. ¿Quién le dijo? No se escucha. ¿Quién le dijo? El diablo. Ok, anote esas palabras, circule esas palabras. El diablo dice, es el diablo el que está diciendo. Usted no puede entrar en lo que está entrando este mundo diciendo: no existe. Por favor, ¿cómo que no va a existir? Vaya a una prisión y sepa lo que es maldad y haga la diferencia entre maldad y problema psicológico. Y haga la diferencia entre su vida en si es un problema psicológico o es un deseo que usted y yo tenemos de maldad. Yo conozco mis maldades muy bien. Bueno, no sé si tan bien, pero sé que tengo unas maldades profundas. Gracias a Dios que no me permite ir más allá con esas maldades. Entonces vaya analizando en su vida. Mire lo que sigue a continuación. Versículo 2: fue tentado. Dice versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. Quiero que circule esa la palabra: si eres. ¿Sí qué? Si eres. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se le llama a Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué le está preguntando Satanás? Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Lo está intentando tentar frente a su identidad. Le está diciendo: tú no eres tan hijo de Dios. Eso es sorprendente, tú no eres tan hijo de Dios. ¿Cuántas veces escucha usted: usted no es tan creyente, usted no es tan bueno como piensa? Miren, muchísimas veces como pastor pienso esas palabras, se me vienen esos pensamientos. Bueno, ¿qué tan buen pastor eres? Y en muchas veces gana la batalla. ¿Y cómo gana la batalla? Porque la semana que viene vamos a ver otra parte. Pero gana la batalla poco a poco, dañando y quitando energía y quitando efectividad. Si quita la energía, quita efectividad como papá, me quita efectividad como esposo, me quita efectividad como pastor, me quita efectividad como hijo. Si usted escucha todos los días que usted es un esclavo,
Ese es un problema gravísimo, porque usted al final se va a sentir un esclavo. Es el efecto de aquel hombre que fue abusado a los 8 años y a los 50 se siente igual de abusado. Nunca lo volvieron a tocar, y si le ponen una mano encima, mata al que sea. Pero su mente es una mente de abusado. ¿Por qué? Porque allí logró Satanás quitar terreno. Allí el que gobierna es Satanás. Y es por eso que es importante que usted considere dónde Satanás es el gobernante en su vida. Y hay espacios donde son espacios de Dios en su vida y espacios de Satanás. Y usted lucha, y algunos usted los esconde. Y es casi que imposible entender cómo vivimos estas vidas. Por eso a veces uno como que se enloquece. Un día soy bueno, otro día soy malo, y uno siente unas bajadas y unas subidas. Y Dios lo sabe. Por eso es que Él dice: entrégueme su vida para que haya libertad y obedezcan. Es necesario, es esencial que usted obedezca. No es una lección, es su carta de salvación. ¿Y qué va a obedecer? La palabra de Dios. La Biblia dice que usted y yo tenemos que meditar en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice que tenemos que meditar? Porque la batalla es en su mente, y cuando Él gane, por cada pensamiento que Él tenga en su mente, por cada pensamiento que Él tenga en su mente, Satanás, usted tiene que tener por lo menos 5 de Dios. Mire, Satanás le dice: roba, y usted tiene que volver a decirle: Señor, no quiero, pero tú eres mi proveedor, pero roba, y no quiero. Y tiene que recordarse que Él le va a proveer, tiene que hacer esto. La única manera de recordarlo es teniendo palabra de Dios en su mente. Es el pensamiento de Dios. Es el Espíritu diciéndole a usted en su corazón: no lo hagas por esto, porque yo te proveo, porque tu familia. Y comienza a darle todo el panorama de no robar. Y usted por fin pasa la tentación. Qué difícil es la tentación, porque es contra su identidad. Acuéstate ya, entrégate a ese hombre, entrégate a esto, métete en negocios fáciles, haz lo que sea, porque lo necesitas. Y Satanás continuamente, día y noche, noche y día, Satanás reclamando nuestras vidas de los creyentes, porque sabe que no vamos a ser más esclavos de él, y quiere que seamos esclavos, perdón, que no quiere que seamos que estemos bajo el gobierno de Dios. Entonces quiero que se detenga a pensar en eso. Voy simplemente a terminar con esto. Quería continuar, pero los dejo y usted lee en su casa esa porción. Vamos rápidamente, simplemente Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Usted la tiene allí. Y dice el recuento bíblico que al final de los tiempos, cuando Él venga, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Ahora ha venido qué? Ok, quiero que piensen eso ahora en este contexto. Ahora, en su ahora ha venido la salvación. Cuando usted conoce a Jesús, usted ahora, en este instante, ha venido su salvación. Circulen las palabras: ahora ha venido mi salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. 4 cosas: salvación, poder, reino y autoridad de Jesús. Y note lo que sigue a continuación: porque ha sido lanzado fuera fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿El qué? Ok, circula esas palabras. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde los acusaba? Delante de nuestro Dios, día y noche. Ahora que usted se ha acercado a Jesús, Satanás le va a hacer una guerra día y noche. Por eso es que usted se desanima el fin de semana. Por eso usted tiene todo el viernes listo o el sábado para venir, y el día siguiente es un desánimo tremendo, y usted no sabe de dónde le sale ese desánimo. Por eso cada vez que usted va inclusive a leer la palabra de Dios en la mañana y usted la deja abierta, de repente siente un deseo de meterse a su WhatsApp, de meterse a Facebook, de meterse a las redes sociales. Por eso cada vez que usted va a intentar encontrar su matrimonio, rescatar a sus hijos, viene ese pensamiento: no vale la pena, no lo hagas, no vale la pena todo el esfuerzo. Por eso, aun cuando vienen las cosas de Dios y usted va a ver el amor de Dios, usted se va a sentir: no vale la pena, es que no es cierto, es imposible que me amen así. No hay nadie, eso es una mentira, el pastor le va a robar. Va a venir todos los pensamientos tentándolo y acusándolo día y de noche, para que usted no se acerque a Dios. Pero quiero llevarlo al último versículo en el libro de Juan 3:8. Y en la última parte del versículo dice: para esto
apareció el Hijo de Dios. Léalo conmigo. Para esto, este es 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Vamos a leerlo juntos. Pónganse de pie y leemos juntos. Repítalo conmigo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.